la derrota del pecado. Iglesia, yo quiero que viajen conmigo un poco en el tiempo. Imaginémonos que estamos en el campamento de Israel en el desierto, allá en las afueras del tabernáculo, y que estamos el día de la expiación, en el Yom Kippur. Y mientras el sumo sacerdote está haciendo su trabajo, veamos al sumo sacerdote con el sudor en su frente, de los nervios que senda responsabilidad cae sobre él ese día. Miremoslo con su ropa blanca y con sus manos manchadas de sangre, luego de sacrificar esos animales. Esas manos que tiemblan un poco por el peso de su responsabilidad ante Dios y delante del pueblo. Él sabe que si comete un error, morirá ante la santidad de Dios. Miren el movimiento que está pasando en el tabernáculo. El sacerdote tiene que degollar al animal, recoger la sangre, caminar con un temor reverente hacia el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y debe entrar al lugar santísimo, rociar el propiciatorio con aquella sangre y luego salir. Cuando sale, respira aliviado porque no murió. El pueblo lo celebra. Pero vean esto, hermanos. El sacerdote, siguiendo el ritual, se limpia las manos, se quita las vestiduras y toda la maquinaria de el trabajo de los sacerdotes no se detiene. El día siguiente hay que ofrecer los sacrificios regulares de todos los días en el santuario. Y el próximo año, en la misma fecha, ese mismo hombre o su hijo tendrá que volver a vestirse, volver a temblar, volver a degollar al animal, volver a entrar al lugar santísimo y volver a salir del lugar santísimo. ¿Saben por qué? Hebreos 10:11 nos da la clave profunda del antiguo pacto. Dice: y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. En el tabernáculo terrenal no había sillas. ¿Por qué no había sillas? Porque el trabajo de los sacerdotes terrenales nunca terminaba. Era una rutina perpetua para ellos, eterna, en sangre que solo tapaba o cubría el pecado. No lo quitaba, nunca lo borraba. Es más, lo recordaba. El sacerdote siempre en el templo estaba de pie, porque su obra no era completa. Tenía que seguir el día siguiente con los sacrificios regulares y tenía que volver un año después, el día de la expiación. Pero ahora, amados hermanos y amada iglesia, quiero que miren hacia arriba, no, acá hay un techo, pero figurativamente hablando, al cielo mismo. Y dejemos ahora por atrás la arena y el polvo del desierto. Dejemos atrás el olor de la sangre de los animales y miremos hacia el santuario verdadero. El cielo mismo, lo dice el texto. Contemplemos los ejercicios de nuestro sumo sacerdote eterno, de Jesucristo. Él no entró en un lugar hecho de manos
a hacer su obra sacerdotal. Él entró con su propia sangre al santuario celestial. Pero miremos la diferencia en sus ejercicios sacerdotales. Él no entra o no entró con un temor a morir. Él entró como el conquistador de la muerte y el ganador ante el pecado. Él no rocía o no roció la sangre de un animal ajeno, sino que Él presentó el valor infinito de su propia vida y de su propia sangre entregada en la cruz mientras sufría el agravio de los hombres y la ira de Dios. Pero miren el clímax de esta escena celestial. Miren lo que hace Jesús después de presentar su sacrificio y hacer su labor sacerdotal. El sacerdote terrenal tenía que salir corriendo para hacer el trabajo del sacrificio del día siguiente. Pero miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Él se sentó. En el cielo sí hay un trono y nuestro sacerdote tomó asiento. ¿Por qué se sienta Jesucristo como sumo sacerdote eterno? Se sienta porque la labor ha concluido. Cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre, le gritó como un rugido de león a todo el universo y le dijo: consumado es. La obra ha sido terminada. La deuda ha sido pagada. El pecado ha sido quitado. El sacrificio perfecto ha sido hecho. Miren a Cristo en el cielo. No está corriendo de un lado a otro buscando más sangre, preparándose para otro sacrificio. No está repitiendo ese ritual cada año. Está sentado, gobernando, descansando en la absoluta, en la eterna y en la perfecta eficiencia de su obra en la cruz del Calvario. Amados hermanos, en cuanto al antiguo pacto, la Biblia señala en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Al mismo tiempo, en Hebreos 9:26 se afirma acerca de Jesucristo, el fiador de un nuevo pacto y de un pacto mejor, y dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado, hermanos, es algo muy grave. El pecado destruye. Y mientras el pecado no es quitado del hombre, ejerce un poder destructor y de condenación y carcome el alma. Entonces, una buena pregunta, aún para el más docto en la palabra del Señor, es: ¿qué es el pecado? Podríamos decir que es, como dice la Biblia, toda infracción a la ley de Dios.
sea en el pensamiento, sea en las palabras, sea en los deseos, sea en el corazón, en la actitud o en la propia conducta. Como dijo Calvino, si Dios que es para Dios, que es espíritu, nuestros pensamientos son como actos, dijo él. Y Jesús lo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. La envidia, los celos, la fornicación, adulterio, mentira, pleitos, tantos pecados, inmoralidades. El pecado es entonces una ofensa directa al Dios Todopoderoso. Por eso el salmista, cuando estaba arrepentido por sus pecados, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si usted peca, sí es contra el prójimo, pero más grave es contra Dios. David pecó contra Urías, contra Betsabé, contra su reinado, contra su familia, pero cuando estaba arrepentido él reconoció, es contra Dios y le suplica el perdón. A la vez, el pecado es algo que se origina en el corazón, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Jesús mismo nos enseñó que el problema fundamental del hombre o del ser humano no es externo, sino que es interno. Él dijo, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dijo él, y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Ese es el pasaje que les he leído. Y desde Adán hasta nuestros días, amados hermanos, con la excepción de Jesús, afirmamos que todos somos pecadores. Pedro era un pecador, María era pecadora, Abraham era pecador, Moisés era pecador, Pablo era pecador, Juan era pecador. Todos aquí presentes, puedo mencionar el nombre de cada uno de ustedes indistintamente la edad que tengan, el cargo que tengan en la iglesia, el mío como pastor, y puedo afirmarlo, todos somos pecadores. Todos estábamos o están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Con claridad y firmeza, la Biblia enseña que no hay justo ni aún uno. Y aún con toda esta información, siempre hay personas que dicen, cuando son confrontados ante el pecado, yo no soy pecador, no soy tan malo, soy alguien bueno. No le hago mal a nadie. Seguramente se están comparando contra Pablo Escobar, y entonces son buenos. Se comparan contra Hitler, entonces son buenos. Compárense con Jesús y díganme si son buenos. Todos somos pecadores. Para todas esas personas que a veces piensan así, les digo, la Biblia dice
Y lo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Su propio corazón los puede engañar. ¿De quién son ustedes? Somos pecadores. Todos somos pecadores. Esa es la verdad. Y esos pecados nos separan de Dios. Han destruido nuestra relación con Dios. La Biblia lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es una cosa menor como la gente la quiere ver hoy. Y la quieren tipificar algunos pecados en el DSM-4, es decir, en el libro de diagnósticos de enfermedades. El pecado se llama pecado. O afrenta a Dios, ofensa a Dios, al Dios santo, santo, santo. El pecado es una cosa terrible. No deberíamos de reírnos de él. Y las dimensiones del pecado, de los efectos del pecado, son enormes y son fatales. Por eso alguien definió el pecado como una traición cósmica contra un Dios infinitamente santo. Y esa traición cometida separa al hombre de Dios. Destruye el alma del individuo. Carcome el alma. Y la culpa inunda la conciencia. Y finalmente, el pecado condena al ser humano al infierno. Lo dice la Biblia. Pero los cobardes, en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin duda, el pecado es devastador, es letal, es horrible, es detestable, es apestoso. Pero Cristo derrotó el pecado. Él venció, lo quitó de en medio. Lo derrotó en su obra sacerdotal, en su rol como cordero, como sustituto, en lo que nos dice el texto que hemos leído esta mañana. Entonces, ahora que hemos hablado un poco de qué es el pecado, quiero ir al corazón del mensaje: la derrota del pecado. ¿Saben ustedes que el primer sacrificio que el pueblo hizo de forma conjunta, el pueblo de Israel, y aplicable a todas las casas de Israel, fue en la Pascua, la primer Pascua, en la 10ª plaga para salir de la esclavitud de Egipto? ¿Lo recuerdan? Cuando para proteger a todos los primogénitos tenían que sacrificar un cordero. Y con su sangre, ¿qué debían hacer? Ponerla en las puertas. Ya los patriarcas habían realizado sacrificios de adoración a Dios. Lo encontramos en Abraham, Isaac y Jacob. Ellos también habían hecho sacrificios, pero fue en esa 10ª plaga que el pueblo sacrificó conjuntamente animales y usaron su sangre como protección para la muerte de los primogénitos. Esa fue la primer Pascua que Israel celebró. Dios les dijo, ahí está en las Escrituras, en Éxodo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces el primogénito en ese hogar no moría. Esa palabra con el que Dios inspiró al escritor a Moisés, el escritor de Éxodo: pasaré de vosotros, es de donde toma el nombre de Pascua, pasás. Es pasar por alto, es saltarse algo. Luego, en la historia de redención, en la ley de Dios
se ordena un día de expiación, el Yom Kippur, donde también Dios vería la sangre en el propiciatorio sacrificada y pasaría por alto el pecado del pueblo. Lo pasaría por alto, lo iba como que no lo vi, pero ahí estaba, no quitaba el pecado todo esto. Por muy perfecto que el sumo sacerdote hiciera el sacrificio, solo estaba pasando por alto el pecado. No lo quitaba, solo lo cubría. O sea, el día de expiación no quitaba el pecado. O sea que nadie se salvó por todas las obras de la ley, históricamente, ni por los sacrificios de los sumos sacerdotes desde Aarón y de todos sus descendientes, porque sus sacrificios solo cubrían, no quitaban el pecado. Solo Cristo quita el pecado. Por eso creemos y afirmo en esta mañana nuestra fe, que los creyentes que vivieron antes de la encarnación de Cristo fueron salvos exactamente por la misma gracia de Dios, mediante la misma fe y por el mismo Salvador que los creyentes del Nuevo Testamento. Solo que su fe apuntaba al futuro de un Mesías prometido. Nuestra fe apunta al pasado, al sacrificio hecho en la cruz del Calvario por la obra del Mesías. La diferencia es que ellos miraban hacia la promesa futura del Mesías, mientras que nosotros miramos hacia la obra ya consumada de Cristo. El pasaje de Hebreos que hemos leído para este mensaje dice con gran categoría, capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por todos ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Más adelante, capítulo 10, lo voy a volver a leer, del 11 al 18 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los testificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo derrotó totalmente el pecado. Y por eso cuando creemos en Él, el pecado no tiene más poder. Su presencia está ahí, la presencia del pecado. Y nos toca batallar con el pecado. Pero para la eternidad ya no tiene poder. Ha sido vencido. Porque Jesús, como lo ha vencido, es el remedio al pecado. Por eso dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Otro pasaje conocido también nos muestra y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, amén. Romanos 5:8. Y el apóstol Pedro escribió y dijo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Entonces, en esa victoria de Cristo y derrota del pecado, Cristo quitó la culpa del pecado. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quitó la culpa en esa victoria o derrota del pecado. También quebró el poder del pecado. Por eso la palabra del Señor dice, allá en Romanos 6, se los voy a leer, es un pasaje largo, pero piensen en la derrota del pecado y en la vida de los creyentes. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, a Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Como he titulado el mensaje en esta mañana, y en definitiva, Cristo garantizó la eliminación final del pecado, la derrota del pecado. Y por esa razón, porque Cristo garantizó el final del pecado, viviremos en la santidad con él. Vale la pena recordar algunas expresiones de Isaías 53:3. Una de ellas dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Otra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y el versículo 12, el final, una parte dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo derrotó el pecado. Usted no lo va a derrotar. Usted va a ser derrotado por el pecado. Usted va a ser derrotada por el pecado, por sus deseos, por las concupiscencias. Pero Cristo lo derrotó y nos transfiere su victoria y su justicia. Ahora hay ciertas implicaciones
de la derrota del pecado. Hay cierto entendimiento hoy de cómo fue la derrota del pecado. Hebreos nos muestra, el pasaje que leímos, el contraste entre el resultado de los sacrificios de los toros y de los machos cabríos frente al sacrificio de Cristo. Pero hermanos, su atención por favor. Al estudiar este glorioso contraste en Hebreos, hay que cuidarnos de dos extremos peligrosos que deshonran la obra de Cristo. Por un lado está el legalismo. Es aquella distorsión farisaica que cree que por nuestros propios méritos, ritos o esfuerzos podemos sostener nuestra salvación o ganar nuestra salvación y el acceso al lugar santísimo. Eso es insultar la suficiencia de la sangre de Cristo. Por Cristo somos salvos y por su sangre y por su pacto nos mantenemos ahí. Pero por otro lado, esto abunda en nuestros días, está el peligro de lo que algunos llaman la gracia barata. Hoy vemos una corriente que utiliza la hermosa doctrina de la seguridad eterna, no para exaltar la gloria de Cristo y del sumo sacerdote, no para poner en alto la justicia y la santidad de Cristo, sino para dar un falso alivio a personas que viven como paganos e incrédulos. Le predican seguridad eterna al impío y quitan el valor del arrepentimiento y de la santidad. Al hacer esto, se tuerce el evangelio y se convierte la gracia en un escudo para el pecado y rebajan el valor infinito de la cruz, porque la gracia que salva, santifica. La seguridad de la salvación es real, claro que no se pierde, pero no fue diseñada o revelada esta doctrina para adormecer la conciencia del pecador que ama su maldad. Fue diseñada para que nosotros como iglesia, vestidos de la justicia de Cristo, vivamos en santidad, adorando y exaltando al sumo sacerdote que lo dio todo por nosotros. Ese es el verdadero efecto de la doctrina de la seguridad eterna. Es una doctrina que invita, impulsa a la santidad y a la obediencia, en gratitud, en adoración y en amor. Digo esto con tanta seguridad, porque después de esta bella enseñanza de Hebreos 9 y parte del versículo 10, después de esta belleza de Cristo y de hablar de lo perfecto y definitivo del sacrificio expiatorio, el escritor también es contundente en cuanto a este mismo punto que yo he dicho, en cuanto a la implicación de esta verdad, de esta doctrina. Y es bueno que ustedes lo certifiquen conmigo. Vamos a leer Hebreos 10, 19, termina esta porción, hasta el 31. Acaba de explicar lo maravilloso del sacrificio de Cristo. Y vean lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Estoy leyendo el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando nos acaba de regalar la gloriosa cereza en el pastel de la perfección del sacrificio de Cristo. Quiere poner los puntos sobre las i y dice: esto es para que vivan en santidad. En palabras simples es lo que está diciendo. Estamos seguros en el Señor, los que hemos creído en Él. Y yo estoy seguro que los que han creído en Él, donde sea que sus pecados los lleven, vuelven al redil. En Cristo. Pero la conciencia de los creyentes debe de respetar el sacrificio expiatorio de Cristo. Y estos pasajes deben de invitarnos a la santidad. Para terminar, hermanos, por favor, vuelvan conmigo por un momento a la escena donde comenzamos. Vean nuevamente el sacrificio del antiguo pacto. Ahí está de pie el sumo sacerdote. Tiene sangre en sus manos. Sale del lugar santísimo sabiendo que el próximo año tendrá que regresar. Su trabajo nunca termina. Pero ahora de nuevo, figurativamente hablando, levante la vista al cielo mismo. Ahí está Jesucristo. No está de pie ofreciendo otro sacrificio. No está buscando más sangre. No está repitiendo el ritual porque no hay riesgo de ello en los que Él ha salvado. Está sentado, victorioso, triunfante. Sentado porque la deuda fue pagada. Sentado porque la justicia de Dios fue satisfecha. Sentado porque el pecado fue derrotado. Sentado porque no queda nada por añadir a su obra perfecta. Y por esa razón hoy hago 2 llamados. Primero, si alguno no está en Cristo, no ha creído en Cristo, vive lejos de Cristo, abandone toda su confianza en sí mismo o en las cosas de este mundo y venga al único sacrificio que puede quitar los pecados. Nada más lo puede hacer. Y segundo llamado, si usted es creyente, entonces debe de vivir como creyente. Deje de vivir como si el pecado siguiera siendo su amo. Cristo rompió sus cadenas. Cristo venció donde Adán cayó. Cristo hizo lo que ningún sacerdote pudo hacer. Vivamos como es dignamente. Al sacrificio de nuestro sumo sacerdote, a su obra expiatoria. Ambos, todos,
Acerquémonos entonces en plena certidumbre de fe al trono de la gracia. Mantengamos firme nuestra esperanza, lo dice el texto más adelante. Vivamos en santidad. Adoremos a nuestro gran sumo sacerdote con gozo en nuestro corazón por la perfección de su sacrificio. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y desde ese trono glorioso, sentado, proclama a todo pecador: consumado es. Invita a todos a que se arrepientan con el grito que resuena hasta los límites del universo: consumado es. No mantenga su columna o su cuello erguido ante el anuncio del perdón desde el trono celestial de nuestro gran sumo sacerdote. Dobléguese en arrepentimiento y fe genuina y reciba de una vez y para siempre el perdón de sus pecados. Amén. Vamos a orar. Oh Dios eterno y soberano, haz que la lectura de tu palabra impacte los corazones y que la exposición de la misma clarifique nuestra mente. Oh Padre, muestra tu poder en medio de nosotros, salvando a los pecadores. Dios, si está llamando a alguien aquí al arrepentimiento, mueve su corazón a la fe, al arrepentimiento. Y que en el corazón pueda ver, desde sus corazones puedan ver el perdón que hay en ti. Y que tú quitas el pecado, que tú has derrotado el pecado. Que el pecado no se enseñorea más de ellos y que ahora tú con ellos los santificas. Porque tu palabra lo dice con claridad: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Tú no vas a fracasar. No fracasaste en nuestra justificación, Padre. Yo lo sé y te alabo por eso. Y sé que no fracasas en la santificación. Nunca fracasas. Pero haz que confíen en ti. Y los que somos creyentes, danos aliento con esta palabra. Y los que son creyentes y están coqueteando o revolcándose con el pecado, recuérdales la cruz y el evangelio, para que en arrepentimiento y fe no dejen que el pecado se enseñoree de ellos, sino que tú seas su Señor. Santifícanos y sálvanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Benjamín.